con mi exposición, dándole las buenas noches a Carlos y a todas las personas que están presentes. Para empezar, quiero agradecer esta amable invitación que me han hecho para hablarles sobre una materia que considero, la verdad, de suma relevancia en la actualidad, sobre todo por lo que está pasando en nuestras cárceles con nuestros presos, y frente a lo cual desearía mostrarle una mirada más optimista sobre los derechos humanos de nuestros viejos, con el fin de demostrar que actualmente existen herramientas complementarias a los clásicos recursos de protección, a los recursos de amparo, de cautela de garantía, etcétera, y que igualmente sirven para evitar amenazas, perturbaciones o privaciones a los derechos de nuestros viejos privados de libertad. La idea de esta exposición, Carlos, es entender que podemos utilizar ese mismo derecho internacional de los derechos humanos para proteger a nuestros viejos presos y demostrar que podemos desempolvar tratados suscritos por Chile y solicitarle a las Cortes que apliquen sus disposiciones, en el entendido que su aplicación es directa e inmediata, cual ley chilena, y que ello no puede ser obviado por la judicatura, más aun cuando es su tribunal vértice quien está dictando la nueva regla judicial. Y esta es la justificación del título de esta exposición, una invitación a ver el vaso medio lleno en esta materia. Y esto a propósito de hechos muy relevantes acontecidos el año 2025. El primero de estos acontecimientos que me permite sacar a colación es el proyecto de ley próximo a votarse en el Senado y que permite, entre varias cosas, la sustitución de pena efectiva por reclusión domiciliaria total para el caso de ancianos condenados con enfermedades crónicas y que han cumplido cierto tiempo en la cárcel y para enfermos graves y terminales. Esta iniciativa beneficiaría no solo a nuestros viejos presos por causa de derechos humanos, sino a toda la población penal provecta y enferma del país, que actualmente asciende a un promedio de 2.600 personas. El segundo hito a mencionar es el reciente fallo de nuestra Corte Suprema sobre la inaplicabilidad de la media prescripción, que si bien ha sido muy criticado por su evidente infracción al principio de legalidad penal, también contiene elementos muy interesantes y positivos para nuestros viejos. Carlos, me gustaría eso sí dejar claro que mi aproximación a esta temática está libre de todo prejuicio y se basa exclusivamente en mi experiencia en el derecho penitenciario, particularmente respecto de proyectos enfermos condenados por causa de derechos humanos. Debo señalar que la praxis penitenciaria me permite tener una opinión objetiva y lamentablemente muy cruda respecto de la situación que están viviendo un grupo de personas vulnerables, inermes frente al poder del Estado, que a través de gendarmería no han recibido el trato que se merecen por su dignidad que su condición de salud y etaria exige. Hasta ahora, el preso ha sido considerado como un súbdito de la administración, que solo tiene obligaciones y no un sujeto de derechos que debe ser protegido e incentivado a la inserción social, que para el caso que nos interesa no es más que respetar el derecho internacional de los derechos humanos, ojo, pero en todas sus dimensiones. Lo primero que merece destacarse es que para el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación penitenciaria basada en reglamento, en nuestro caso es el decreto 518, infringe el principio de legalidad, toda vez que las limitaciones de derechos de las personas presas son decididas por autoridades administrativas y no por el Congreso. Esto es justamente lo que ha ocurrido con especial intensidad durante estos 4 años del gobierno de Gabriel Boric, por la vía de pretender justificar en dicha norma la restricción al derecho de visitas, a las encomiendas, la cantidad de refrigeradores que deben tener, destruyendo su huerto, destruyendo la gruta de la Virgen María, destruyendo la biblioteca, dejándolo sin libros, etcétera, y que ha motivado diversas acciones cautelares. Para empezar, diré que el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, refiriéndose al alcance de las restricciones, mandata lo siguiente. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaran por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Es aquí entonces cuando distinguimos dos elementos clave en este imperativo de la Convención Americana. En primer lugar, que la restricción a los derechos humanos de las personas no pueden sino ser realizadas por la vía de la dictación de una ley. Y en segundo término, que estas restricciones y fundamentales deben obedecer a un interés general,
Explicaremos enseguida qué significa esto en la práctica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose al alcance del artículo 30 de la Convención, en la opinión consultiva número 6 del 9 de mayo de 1986 y solicitada por el gobierno de Uruguay, declaró que, en aras de la debida protección de los derechos humanos, la voz ley debe ser interpretada en sentido formal. Esto es, como norma jurídica adoptada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Esta interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una importancia fundamental, sobre todo en países como el nuestro, regidos por la tradición romanista, que es un sistema basado en la ley y el juez como aplicador de la norma general, y no por el common law, que por el contrario es un sistema basado en decisión y precedentes judiciales, y teniendo en especial consideración la tendencia de ciertos ministros de fueros a dictar fallos basados en principios y estándares normativos y jurisprudenciales internacionales no tipificados en nuestro orden jurídico penal. Un ejemplo, Carlos, que es demostrativo de esta forma particular de ver el derecho desde la óptica de una suerte de megalonomía judicial. La tenemos en la sentencia del caso El Polvorín, dictada por el señor ministro Álvaro Mesa, y respecto de la cual tuve la oportunidad de interponer una querella criminal por el delito de prevaricación culposa, y que actualmente tiene este juez en calidad de imputado y se encuentra siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Ríos, a cargo de la Fiscal Regional de Los Ríos. Bueno, volviendo a nuestro tema del alcance del artículo 30, merece recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que lo afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de los cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. La misma Corte también proclamó que la reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad, dentro del constitucionalismo democrático, es un elemento esencial para que los derechos del hombre puedan estar jurídicamente protegidos y existir plenamente en la realidad. Para que los principios de legalidad y reserva de ley constituyan una garantía efectiva de los derechos y libertades de la persona humana, se requiere no solo su proclamación formal, sino la existencia de un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado del ejercicio de las competencias de los órganos. Más adelante, este Tribunal Internacional dice que no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en su artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales puedan ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general, agregando que tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que en el derecho interno se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona y no se compadecería con el preámbulo de la Convención Americana, según el cual los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifica una protección internacional de naturaleza convencional, coayudante o complementaria de lo que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Y en lo que se refiere al requisito de la fundamentación en el interés general, esta judicatura internacional explica que el requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa que deben haber sido adoptadas en función del bien común, concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público, del Estado democrático, cuyo fin principal es la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad. Finalmente, la Corte concluye que en consecuencia, las leyes a que se refiere el artículo 30 son actos normativos enderezados al bien común, emanados del poder legislativo democráticamente elegido y promulgados por el poder ejecutivo. Esta acepción corresponde plenamente
al contexto general de la Convención dentro de la filosofía del sistema interamericano. Solo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención. Pues bien, Carlos, luego de esta breve pero necesaria introducción, estamos en condiciones de abordar la temática planteada al inicio de una mejor manera, entendiendo que tanto el proyecto de ley como las medidas que tomó la Corte Suprema toman indirectamente en consideración este aspecto tan relevante resuelto en la opinión consultiva de 1986, ya sea por la vía de la aplicación de una nueva ley de ejecución penal, aunque dirigida a un sector vulnerable específico de nuestra población penal, y por la decisión de nuestro máximo tribunal de considerar como autoejecutable el artículo 13 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ahora bien, al no existir actualmente una ley de ejecución penal que entregue a un órgano jurisdiccional especial la tutela de los derechos de los condenados, toda acción tendiente a su resguardo se mueve en un contexto de opacidad e incerteza incompatible con el derecho. Es por este motivo que el proyecto de ley que actualmente está a puerta de ser votado recoge dimensiones de la vida en prisión de nuestros viejos presos que hasta ahora ninguna regulación había tomado en cuenta. Ninguna. Salvo en lo que se refiere al procedimiento por enajenación mental y que regula nuestro viejo código adjetivo de 1906. Por cierto, de aprobarse esta moción legislativa, ciertos principios básicos del derecho penitenciario se harían realidad en las personas, como el principio de respeto a la dignidad humana, el principio de adecuación, que busca minimizar las diferencias entre la vida carcelaria y el medio libre, el principio de mínima intervención, que propende a resguardar a los presos de riesgos, exigiendo al Estado cumplir con esta finalidad, el principio de reinserción social, que forma parte de la finalidad de la pena en un Estado democrático de derecho, etc. Pero Carlos, quizá el más relevante de los principios que podría materializarse con la aprobación de este proyecto es el principio de necesariedad y el principio de proporcionalidad, de la limitación de los derechos, ya que en la restricción de derechos, el legislador, a diferencia de la administración penitenciaria, debe basarse en criterios razonables, atender a propósitos útiles y oportunos, como el buen funcionamiento del recinto carcelario o la protección del propio interno y de terceros, algo imposible de pedir en la actualidad, que está dominada por la sinrazón y la crueldad. No quiero andar aquí sobre la importancia que tiene la aprobación de este proyecto de ley. Por lo demás, Carlos, como sabrás, en julio del año pasado, me tocó exponer y explicar su aspecto más relevante frente a la Comisión del Senado. Y si mal no recuerdo, esta exposición aún se encuentra disponible en la web. Lo que sí me interesa tratar con algo de detalle es lo relacionado a la muy reciente sentencia de la Corte Suprema del 31 de diciembre, porque aun cuando el proyecto de ley no se apruebe, o quizás se pueda demorar su votación, lo que dijo la Corte permitiría suplir, pero por la vía judicial, elementos básicos de la moción. En lo que dice relación a la reciente sentencia de la Corte Suprema, recordemos que se pronuncia sobre un caso ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso que ya todos conocemos, caso de Eva González y otro, versus el Estado de Chile, y que buscaba dejar sin efecto la aplicación de la media prescripción, que había sido ordenada por la Corte Suprema 2 décadas atrás. La Corte Interamericana consideró que la aplicación de la prescripción gradual en ese momento había sido inconvencional, es decir, contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, hay que dejar claro que lo que perseguía en el fondo el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia era que los beneficiados con la media prescripción volvieran a la cárcel y sentar un precedente judicial en cuanto a la inaplicabilidad de este instituto en materia de derechos humanos para siempre. En otras palabras, estos denunciantes despojan el asunto de cualquier consideración humanitaria en favor de los presos, reduciendo las consideraciones meramente matemáticas, como un problema de dosimetría penal, como ellos mismos dicen. Carlos, y voy a agregar otro elemento que también fue tocado por los denunciantes, y esto lo referido a que la única medida reparatoria para las víctimas de derechos humanos es la cárcel efectiva, no dejando abierta la puerta a ninguna otra,
cualquiera sea la condición etaria de salud del reo afectado. A ellos no les interesa. Y los denunciantes además acompañan esta declaración de principio de evidente efecto contra reo, como una advertencia que hacen a la Corte Suprema en cuanto a que no aplique la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, so pena de llevar el caso ante la Corte Interamericana. O sea, hacen una amenaza indirecta a los ministros de la Corte Suprema. Entonces, Carlos, en este punto es donde puedo decir con bastante seguridad que a los denunciantes, en este sentido, les salió el tiro por la culata. Porque si bien lograron el efecto penal deseado y circunscribible a las causas que fueron materia del debate, esto es, aumentar la penalidad, y a raíz de ello lograr que algunos condenados que se encontraban libres volvieran a la prisión o sumar más años de cárcel a personas que cumplen condenas de manera efectiva por otras causas. Pero no consiguieron hacerlo respecto de todos los afectados en los procesos. Y como si lo demás no fuera bastante, la Corte Suprema desechó la tesis de los denunciantes en cuanto a que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, específicamente en su artículo 13, no puede ser aplicada en estos casos por ser un factor de impunidad, porque de acuerdo a ellos es una norma meramente programática que no tiene un efecto inmediato y directo. Es decir, que no se trata de una norma autoejecutable por nuestros tribunales, de forma tal de permitir adecuar una situación fáctica que afecta a un adulto mayor preso acá en Chile en este precepto. Fue así, Carlos, como la Corte Suprema, pese a la solicitud de los denunciantes, mandó a algunos condenados a cumplir su pena en su domicilio, atendiendo precisamente a su avanzada edad y teniendo en cuenta su estado de salud. Otro aspecto relevante a considerar es que la Corte Suprema no cae en el juego de los denunciantes acerca de destacar lo que ellos denominan factores de impunidad o torsiones del derecho, y que básicamente aluden a situaciones donde cualquier beneficio que obtengan los condenados por causa de derechos humanos iría contra el concepto de justicia que ellos aplauden. Por el contrario, Carlos, si uno revisa el fallo, verá que nuestra Corte Suprema apela al principio pacta sunt servanda, es decir, que los pactos deben cumplirse, y el principio de bona fide. Esto es la buena fe en el cumplimiento de los pactos. Y una vez que decide inaplicar la media prescripción y ajustar la penalidad contra reo, cita estos mismos principios para tener en consideración otros factores relacionados a la persona del reafectado, como es su edad, su condición de salud, etcétera. En ese sentido es que la Corte Suprema, citando expresamente el artículo 13 de la Convención Interamericana en Comento, proclama la necesidad de promover medidas alternativas de privación de libertad, inspiradas en el principio de reinserción social. Pero además, Carlos, la Corte Suprema apela al principio de igualdad para decidir sustituir la pena de cárcel por la reclusión domiciliaria total. Es así como la Corte Suprema señala que más allá del carácter de lesa humanidad de los crímenes cometidos, elemento ponderado en diferentes aspectos y que produjo importantes efectos en su juzgamiento, su consideración no puede llevar al Estado a posicionar al recluso en una condición más restrictiva o inferior al resto, al punto de privarlo de la posibilidad de acceder a cualquier medida alternativa de la reclusión. O, en su caso, inaplicar un instrumento internacional que en ningún pasaje excluye su consideración a quienes hayan sido condenados por delitos de esta clase. En otro relevante considerando, la Corte Suprema también menciona que no parece razonable crear un sector de la población penal al que no se le permita acceder a una medida alternativa al cumplimiento de la sanción impuesta, pues más allá de la gravedad de los ilícitos cometidos, ni la Corte Internacional de Derechos Humanos ni los tribunales nacionales propugnan una diferencia basada en esa característica, lo cual está en armonía con ciertos principios que convergen al momento de aplicar una sanción penal sobre el individuo infractor. La Corte Suprema también agrega lo siguiente, que en ese sentido, si bien entre ellos podemos identificar el principio de proporcionalidad, que también concurre el principio de humanidad, el cual se asocia con la humanización de las penas y prohibición de sanciones crueles, inhumanas o degradantes, lo que abarca no solo la imposición, sino que ya alcanza, por cierto, a la ejecución de ellas. Y la Corte Suprema continúa señalando que
que lo trazado se traduce en que los internos deben cumplir con ciertas exigencias que, incluso asociado al principio de proporcionalidad, resultan más gravosos, lo que está en consonancia con lo que postula la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del acceso a esa modalidad de cumplimiento, en orden a que ello no importe la extinción o perdón de la pena, debiendo atender además a otros criterios como la edad, su situación de salud, las condiciones de detención, los efectos que ello tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares, el que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad, que se haya pagado la reparación civil respectiva, entre otros factores. Finalmente, Carlos, la Corte Suprema declara lo siguiente, que esta sala, se refiere a la segunda sala de la Corte Suprema, no ha tomado conocimiento de algún aspecto de salud de importancia que deba ser valorado a este respecto y que suponga una aflicción más allá de lo que razonablemente se espera de una privación de libertad. Cabe tener presente que en este caso el sentenciado tiene 78 años y se encuentra en un grupo etario que se considera vulnerable y respecto del cual pesa la obligación internacional de promover cumplimientos alternativos respecto a la privación de libertad de los adultos mayores. Carlos, si colocamos atención al considerando anterior, nos percatamos que la Corte Suprema está abriendo la puerta a la defensa de los condenados provectos a que presenten antecedentes médicos respecto de la real situación de salud de sus patrocinados y que de acuerdo a este máximo tribunal se pueda suponer, es decir, deducir, que existe una aflicción más allá de lo que razonablemente se espera de una privación de libertad. Carlos, hablamos de un llamado a practicar el derecho penal penitenciario y esto es sumamente importante en el contexto actual. ¿Y por qué digo esto, Carlos? Porque sabemos que nuestros viejos, especialmente y últimamente los de Punta Peuco, están siendo hostigados por gendarmería más allá de lo razonable, agregando un sufrimiento adicional a su condena, que no tiene ninguna justificación moral ni jurídica. Ahora bien, la idea, Carlos, es que las defensas enrostren esta situación a la judicatura y acrediten que sus representados no se encuentran en condiciones etarias ni de salud para seguir soportando un encierro bajo esta, a ver, ¿cómo decirlo?, deplorables circunstancias. Mira, de lo que se trata, Carlos, en definitiva, es de entender que este fallo es un tirón de oreja a la defensa, un llamado a una mayor proactividad con su defendido y entender que su misión no acaba con la condena, sino que recién comienza con su dictación. Por eso que las críticas a la infracción del principio de legalidad y amenazas de querella y acusaciones constitucionales, si bien son válidas, no resultan eficaces inmediatamente. Y nuestros viejos, Carlos, no pueden esperar porque lisa y llanamente ellos se están muriendo, como ocurrió hoy día en Colina 1 con el preso, el señor Alfaro Mondata, de 92 años de edad. Bueno, Carlos, ya terminando con esta breve exposición, debo señalar que en definitiva la sentencia de nuestro máximo tribunal es un fallo ecléctico, que está lejos de considerarse solo una mala noticia. A nivel de principios, equipara el principio de proporcionalidad, que es propio del retribucionismo penal, esto es, castigar atendiendo a la gravedad del delito, prescindiendo de consideraciones preventivas, con el principio de humanidad, que es propio de la fase de ejecución y que mira a la persona del delincuente. Pero quizá, Carlos, lo más relevante de esta sentencia es el hecho que a la luz del principio de igualdad consagra la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores como un instrumento válido que permite activar de manera directa e inmediata, es decir, autoejecutable, el mecanismo de otorgamiento de formas alternativas al cumplimiento efectivo en personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, especialmente los ancianos, atendida a su edad, con enfermedades crónicas de base. Entonces, Carlos, si bien nuestro máximo tribunal, por un lado, desaplica la media prescripción, aumentando la penalidad, por otro, está dejando abierta la puerta para el cumplimiento domiciliario de la pena, en la medida que el condenado cumpla con determinados requisitos, siendo uno de estos su avanzada edad y su mal estado de salud, con lo cual opino, se reverdece el derecho penitenciario, impregnándolo de principios y devolviéndole su lugar dentro de la estructura general del derecho penal. Por lo mismo, creo que merece mirar el vaso medio lleno, porque con fe y con la ayuda de Dios también no hay obstáculo insuperable, menos para nuestros viejos.